Empeñé el collar de mi hija para pagar la boda de mi hijastra. Ahora mi hija está enojada. ¿Acaso no entiende que la familia es primero? No soy una ladrona. Nunca lo fui. Al menos eso es lo que me repito cada noche cuando el insomnio me visita y las paredes de este departamento vacío parecen juzgarme con su silencio aplastante. Pero ahora mi propia familia me mira como si fuera el peor tipo de criminal que existe, como si hubiera planeado meticulosamente cada paso de esta tragedia desde el principio, como si cada decisión que tomé en los últimos 10 años hubiera sido parte de un plan maestro y retorcido para destruir sistemáticamente a mi propia hija. Como si me hubiera levantado una mañana cualquiera y hubiera decidido conscientemente convertirme en el monstruo de esta historia, en la villana que nadie quiere ser pero todos reconocen inmediatamente. Pero la verdad, esa verdad que me quema en el pecho cada segundo de cada día, es infinitamente más complicada, más matizada, más dolorosa de lo que cualquier titular o comentario en redes sociales podría capturar. La verdad es que nunca quise ser la villana de la vida de nadie. Nadie se despierta aspirando a eso. Pero aquí estoy, viviendo en carne propia las consecuencias devastadoras de decisiones que en su momento, bajo la presión insoportable de circunstancias imposibles, parecían ser la única salida posible, el único camino viable para mantener unida a una familia que ya se estaba desmoronando. Todo empezó a desmoronarse de manera visible hace exactamente 3 meses y 4 días, aunque si soy brutalmente honesta conmigo misma, cosa que he aprendido a ser solo después de perderlo absolutamente todo, los cimientos de esta catástrofe ya estaban profundamente agrietados desde hace años. Desde el preciso día en que conocí a Roberto en ese supermercado ridículamente ordinario y pensé, con toda la inocencia y esperanza que aún me quedaba después de años de sobrevivir como madre soltera, que finalmente el universo me estaba dando una segunda oportunidad real de tener algo que remotamente se pareciera a una familia funcional, a un hogar donde no todo fuera lucha y supervivencia diaria. Tenía exactamente 32 años cuando conocí a Roberto en el pasillo de ofertas, peleándonos medio en broma por el último paquete de galletas con descuento. Daniela, mi hija, tenía apenas 9 años en ese entonces. Acabábamos de sobrevivir, y uso esa palabra deliberadamente porque fue exactamente eso, sobrevivir, a los años más oscuros, más devastadores de nuestras vidas. Su padre biológico, ese hombre al que alguna vez creí amar con toda la intensidad que una veinteañera puede sentir, nos había abandonado de la forma más cobarde imaginable cuando ella tenía apenas 2 añitos. Se fue una mañana de jueves sin decir adiós, sin dejar una carta explicativa, sin dar siquiera el mínimo de explicaciones que cualquier ser humano decente daría. Solo una llamada fría y distante de su madre, Marta, semanas después, informándome con ese tono de superioridad moral que siempre usaba conmigo, que su hijo había decidido rehacer su vida completamente en otro país, como si nosotras fuéramos simplemente un capítulo fallido que podía cerrarse y olvidarse sin consecuencias. Me dejó absolutamente sola con una bebé que apenas empezaba a caminar, con deudas que se acumulaban como avalanchas, con un futuro que parecía un callejón sin salida, y con una familia política, los padres de ese cobarde, que nunca, ni por un segundo, me perdonaron por no haber sabido retener a su hijo. Como si mantener a un hombre que no quiere quedarse fuera responsabilidad mía, como si su abandono de alguna manera fuera evidencia de mis fallas como mujer y como pareja. Los abuelos de Daniela, Marta y Guillermo, se convirtieron sin que yo lo pidiera en mi peor pesadilla recurrente. No porque fueran personas inherentemente malas o crueles, sino por algo mucho más insidioso y doloroso. Porque cada regalo excesivamente caro que le daban a mi hija, cada salida costosa a lugares que yo jamás podría pagar, cada comentario sutilmente envenenado sobre lo que ella realmente merecía tener en la vida, era un recordatorio constante, implacable, de que yo nunca iba a ser suficiente, de que mis esfuerzos titánicos por mantenerla alimentada, vestida y escolarizada nunca iban a estar a la altura de lo que ellos podían ofrecerle con su dinero y su estatus. Cuando conocí a Roberto en ese momento tan mundano del supermercado, mientras discutíamos por esas galletas y terminábamos riéndonos como adolescentes sin preocupaciones, genuinamente pensé que el universo me estaba dando señales, que tal vez, solo tal vez, las cosas podían mejorar. Él también tenía una hija, Valentina, de apenas 8 años en ese momento. Él también había sido abandonado cruelmente por su pareja, la madre de Valentina, cuando la niña tenía apenas 1 año. También cargaba con ese peso brutal de sentirse perpetuamente insuficiente, de trabajar el doble y aún así nunca llegar a fin de mes con dignidad. Había una simetría casi poética en nuestras situaciones que me hizo pensar que estábamos destinados a encontrarnos, a ayudarnos mutuamente. Deberíamos hacer una cita para padres solteros desesperados, me dijo ese día con una sonrisa que iluminaba genuinamente sus ojos cansados. Y lo hicimos. Una cita que se convirtió en 2, luego en 10, luego en incontables momentos compartidos donde por primera vez en años sentí que alguien realmente me veía, me entendía, me valoraba. 6 meses después de ese encuentro casual, vivíamos juntos en un departamento que apenas podíamos pagar entre los dos. Las niñas compartían una habitación pequeña que decoramos juntos con lo poco que teníamos. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno para 4 personas. Roberto trabajaba turnos agotadores de 12 horas en la fábrica metalúrgica. Y yo limpiaba casas particulares por las tardes, volviendo exhausta pero con la satisfacción de estar contribuyendo, de estar construyendo algo.
No teníamos prácticamente nada material, nuestros muebles eran donaciones o encontrados en la calle, nuestra ropa era de segunda mano, nuestras vacaciones consistían en ir al parque municipal, pero teníamos algo infinitamente más valioso que yo había olvidado completamente que podía existir en mi vida. Teníamos esperanza real de un futuro mejor. Valentina se adaptó a la nueva dinámica familiar con una rapidez que en retrospectiva debería haberme parecido sospechosa, pero que en ese momento solo me llenó de alivio y alegría. Demasiado rápido, demasiado perfectamente. Ahora que lo pienso con la claridad brutal que da la distancia y el sufrimiento. Desde literalmente la primera semana de convivencia, ella me llamaba mamá con una naturalidad que me derretía el corazón. Se colgaba de mi cuello apenas yo llegaba del trabajo, sin importar cuán agotada estuviera. Me contaba absolutamente todos sus secretos, sus miedos, sus sueños. Me pedía que le peinara el cabello cada mañana antes de ir al colegio, creando ese ritual de intimidad madre-hija que yo siempre había anhelado. Me hacía sentir necesaria, genuinamente querida, profundamente importante en la vida de alguien que no fuera solo por obligación biológica. Daniela, por otro lado, se cerró como una ostra. Al principio intenté convencerme de que era normal, absolutamente esperado, que necesitaba tiempo natural para adaptarse a estos cambios tan grandes en su vida. Cualquier psicólogo infantil te diría eso, me repetía a mí misma. Pero con el paso inexorable de los meses, ella se volvió más y más distante, más fría, más inalcanzable. Pasaba cada vez más fines de semana en casa de sus abuelos Marta y Guillermo, y cuando finalmente volvía el domingo por la noche, apenas me dirigía la palabra, respondía con monosílabos, se encerraba inmediatamente en su habitación compartida. Dale tiempo, me decía Roberto con esa paciencia infinita que tenía en ese entonces. Es realmente difícil para ella aceptar todo esto. Está procesando el cambio. Pero Valentina no tuvo ninguno de esos problemas de adaptación. Valentina florecía visiblemente día a día. Traía buenas calificaciones, hacía amigos fácilmente, participaba en actividades escolares, nos incluía en su vida. Y yo, que Dios me perdone por esta confesión horrible, empecé consciente e inconscientemente a preferir pasar tiempo con ella. Era infinitamente más fácil, más gratificante, menos doloroso. Valentina me agradecía efusivamente cada comida que preparaba, cada ayuda con la tarea de matemáticas, cada abrazo antes de dormir. Daniela solo me miraba con esos ojos grises que heredó de su padre ausente, ojos que parecían reprocharme constantemente algo fundamental que yo no terminaba de entender o tal vez no quería entender porque me dolía demasiado. Los años pasaron con esa dinámica tóxica instalándose cada vez más profundamente. Las grietas en nuestra familia ensamblada se hicieron más y más profundas, más evidentes, aunque yo me negaba sistemáticamente a verlas, a reconocerlas, a enfrentarlas. Era más fácil culpar a Daniela por ser difícil que examinar mi propio comportamiento. Cuando Daniela cumplió 14 años, finalmente empezó a verbalizar lo que había estado sintiendo durante años. Empezó a quejarse explícitamente, cada vez más frecuentemente, de Valentina. Me molesta constantemente en el colegio, decía con esa voz temblorosa que debería haberme alertado. Hace comentarios hirientes sobre mi ropa barata, sobre mi cabello sin peinar profesionalmente, sobre mi mochila vieja. Se burla de mí frente a sus amigas. Me empuja en los pasillos cuando cree que los profesores no miran. Me excluye de los grupos en trabajos de clase. Yo le respondía sistemáticamente con la misma frase hecha, la misma evasión. Son cosas normales de hermanas. Todas las hermanas pelean. Solo tenés que ignorarla completamente. No le des el poder de afectarte. Ahora sé, con una certeza que me destroza cada noche, que ese fue mi primer error verdaderamente imperdonable. Pero entonces no podía verlo, no quería verlo, porque admitirlo habría significado reconocer que estaba fallando como madre, que estaba permitiendo que una niña lastimara sistemáticamente a otra bajo mi propio techo. Las peleas entre ellas se volvieron cada vez más frecuentes, más intensas, más imposibles de ignorar. Daniela llegaba llorando del colegio con una regularidad que me partía el corazón pero que yo no sabía cómo manejar. Valentina lo negaba todo con esa inocencia perfecta, con esos ojos grandes llenos de lágrimas de víctima incomprendida. Roberto y yo teníamos discusiones cada vez más acaloradas a medianoche, cuando las niñas finalmente dormían, sobre quién estaba realmente mintiendo, sobre quién era genuinamente la víctima en esta situación. Siempre terminábamos esas conversaciones sin resolver absolutamente nada, solo más cansados, más frustrados, más divididos como pareja. Cuando Daniela cumplió 16 años, tomó una decisión que me dolió más que cualquier cosa que hubiera experimentado hasta ese momento. Decidió no celebrar su cumpleaños en casa, con nosotros. Ni siquiera tuvo la consideración de decírmelo cara a cara, de darme la oportunidad de procesar la noticia. Solo recibí un mensaje frío, distante, sin emociones. Voy a estar en lo de mis abuelos. No me esperes para nada. Me partió el corazón en pedazos microscópicos. Roberto intentó consolarme esa noche, abrazándome mientras yo lloraba, pero sus palabras solo empeoraron las cosas. Que haga lo que le dé la gana si quiere ser así. Nosotros tenemos nuestra propia familia verdadera acá con Valentina. 2 días después, cuando finalmente me atreví a abrir Instagram, vi las fotos que me destrozaron. Daniela sonriendo ampliamente,
genuinamente feliz de una manera que ya no era en casa, rodeada de sus abuelos, primos, tíos. ¿Y los regalos? Oh, los regalos. Un celular último modelo que valía más que mi salario mensual completo. Ropa de marcas que yo solo veía en vidrieras. Y un collar. Un maldito collar de oro blanco con una esmeralda verde profundo que brillaba como si contuviera un pedazo del cielo, que capturaba la luz de manera hipnótica en cada foto. Le mostré las fotos a Roberto intentando controlar la mezcla de rabia y humillación que sentía. Él apenas les dio importancia, encogiéndose de hombros con indiferencia. Allá ellos con sus exhibiciones ridículas de riqueza. Nosotros no podemos competir materialmente con eso y está perfecto así. Pero yo sí sentí profundamente la competencia. Sentí la rabia hirviendo en mis venas. Sentí la humillación abrasadora de saber que esos abuelos podían darle a mi propia hija cosas materiales que yo jamás, ni trabajando 3 empleos, podría comprarle. Sentí que me estaban restregando en la cara mi fracaso como proveedora. Daniela volvió a casa 3 días después de su cumpleaños. Llegó con el collar puesto, brillando contra su piel pálida. Lo guardó ceremoniosamente en una caja de terciopelo negro que escondió en el fondo más profundo de su cajón compartido con Valentina, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Y supongo que para ella lo era. Representaba el amor de las únicas personas que sentía que realmente la valoraban. Poco después de eso, Daniela empezó a salir con un chico de su clase del colegio. Mateo, se llamaba. Un muchacho tranquilo, estudioso, que estudiaba para ser ingeniero y venía a casa los sábados por la tarde. A mí me pareció un excelente chico, educado y respetuoso. A Roberto también le cayó bien desde el primer momento. Pero noté algo perturbador. Valentina empezó a comportarse de manera extraña, incómoda, casi hostil cada vez que Mateo estaba presente en la casa. La veía tensa, lanzando miradas envenenadas que intentaba disimular. Hacía comentarios sutilmente crueles como que increíblemente fácil es conseguir novio cuando tus abuelos millonarios te regalan cosas carísimas que llaman la atención o seguro le gusta solo por el auto deportivo que le prometieron sus abuelos para cuando cumpla 18, no por ella realmente. Le dije firmemente que dejara de molestar con esos comentarios. Ella me respondió con esa voz de víctima perfecta que había perfeccionado. Solo estoy diciendo la verdad obvia, mamá. ¿Por qué Daniela siempre tiene absolutamente todo lo material y yo siempre tengo que esperar y conformarme con menos? No supe qué responderle en ese momento porque una parte oscura de mí, una parte horrible que odio admitir que existe, pensaba secretamente que tal vez tenía algo de razón en su queja. Las cosas explotaron definitivamente un martes aparentemente normal por la tarde de marzo. Estaba limpiando mecánicamente la cocina después del almuerzo cuando sonó mi celular. Era un número completamente desconocido que normalmente habría ignorado. ¿Señora Patricia Méndez? Habla de la guardia del Hospital San Jorge. Su hija Daniela Silva ha tenido un accidente automovilístico grave. Necesitamos urgentemente que venga de inmediato. ¿Es serio? El mundo literalmente se detuvo. El tiempo se congeló. Dejé caer el trapo húmedo que tenía en las manos. Grité el nombre de Roberto con una desesperación que no sabía que existía en mí. Corrimos al hospital sin siquiera cerrar la puerta de entrada de casa, sin agarrar nada, completamente en pánico. Cuando finalmente llegamos después de ese viaje eterno a urgencias, una enfermera con expresión grave nos llevó directamente a la sala de trauma. Daniela estaba en una camilla, completamente pálida como un fantasma, con el rostro visiblemente contorsionado de dolor insoportable. Tenía el brazo derecho completamente inmovilizado con férulas temporales y lágrimas silenciosas cayendo constantemente por sus mejillas hinchadas. «Mamá», susurró apenas con voz quebrada cuando finalmente me vio acercarme. Y en ese momento preciso volví a ser completamente su mamá. No la mujer que sistemáticamente la había ignorado durante años. No la que conscientemente prefería a su hermanastra. Solo su mamá desesperada que habría dado cualquier cosa por quitarle ese dolor. El médico de trauma nos explicó la situación con una frialdad profesional absolutamente necesaria que de todas formas me heló completamente la sangre. Fractura de pelvis severamente desplazada en múltiples puntos. Requiere cirugía reconstructiva urgente dentro de las próximas 48 horas como máximo. Si no se opera dentro de ese plazo crítico, existe una probabilidad muy alta de que desarrolle complicaciones permanentes graves en su movilidad, potencialmente quedando con discapacidad de por vida. Roberto, más práctico que yo en ese momento de crisis, preguntó lo que yo no me atrevía a articular. ¿Cuánto va a costar aproximadamente? El médico nos extendió un presupuesto impreso. La cifra tenía 6 dígitos claros. 120.000 pesos. Solo para la cirugía base, sin contar días de internación, medicamentos, rehabilitación posterior. Sentí físicamente que me ahogaba, que no podía respirar. Roberto se puso completamente pálido, del color de la pared. Teníamos ahorros, técnicamente sí. Pero esos ahorros ya estaban completamente comprometidos, destinados específicamente a otra cosa que habíamos estado planificando durante meses. La boda de Valentina. Ella se había comprometido formalmente hacía 6 meses con su novio de toda la vida, Sebastián, un chico trabajador que conocía desde el colegio primario. Habían estado esperando ansiosamente este momento, planificando cada detalle,
desde que tenían apenas 15 años y se prometieron que algún día se casarían. Ya habíamos pagado el adelanto sustancial del salón de eventos. Contratado el servicio completo de catering. Reservado y dado seña al fotógrafo profesional. Encargado el vestido de novia hecho a medida. Todo, absolutamente todo, estaba completamente listo y pago para dentro de exactamente 6 semanas. Podemos cancelar la boda inmediatamente, dije en voz apenas audible cuando finalmente salimos temblorosos del consultorio del médico. Roberto me miró como si acabara de sugerir literalmente quemar nuestra casa. ¿Estás completamente loca o qué? Valentina lleva años enteros esperando ansiosamente esto. Es el día más importante de toda su vida. Ya perdimos el adelanto completo si cancelamos ahora, está en el contrato que firmamos. Es la salud física de Daniela, Roberto. Potencialmente su vida entera. Podría quedar permanentemente discapacitada si no la operamos. Y Valentina podría quedar permanentemente traumada emocionalmente de por vida si le arruinamos su boda soñada, su día perfecto, por culpa de Daniela que siempre causa problemas. Discutimos acaloradamente en el pasillo frío del hospital mientras nuestra hija gemía de dolor insoportable a pocos metros de nosotros. Discutimos sobre dinero, sobre prioridades imposibles, sobre quién merecía qué sacrificio. Las miradas del personal médico y otros familiares nos juzgaban en silencio. Al final, después de horas de discusión agotadora, tomamos la única decisión que parecía correcta moralmente. Cancelamos completamente la boda de Valentina. Usamos cada peso de esos ahorros para cubrir la cirugía urgente de Daniela. Perdimos el adelanto del salón. Perdimos las señas. Perdimos todo. Se lo comunicamos a Valentina esa misma noche cuando volvimos exhaustos a casa. Su reacción fue infinitamente peor, más devastadora de lo que mi peor pesadilla habría imaginado. Lloró histéricamente durante horas. Gritó hasta quedarse ronca. Me llamó injusta, mala madre, manipuladora. Le preguntó a su padre entre sollozos desgarradores por qué siempre, absolutamente siempre Daniela tenía que ser la prioridad máxima absoluta. Porque ella constantemente tenía que sacrificar sus sueños, sus necesidades, su felicidad. No es ningún sacrificio injusto. Intenté explicarle con la paciencia que no sentía. Es tu hermana. Está gravemente herida. Podría quedar discapacitada para siempre. No es mi hermana de verdad. Solo compartimos un techo. Y vos no sos mi mamá verdadera si dejas que me hagan algo así de horrible. Todo lo que soñé durante años destruido por ella. Esas palabras se clavaron profundamente en mi pecho como cuchillos afilados, dejando heridas que sabía que nunca iban a cicatrizar correctamente. Roberto intentó inútilmente calmarla, razonar con ella, pero Valentina se encerró furiosamente en su habitación. Durante días enteros no me dirigió ni una sola palabra. No bajaba a comer con nosotros. Solo lloraba constantemente y hacía videollamadas interminables con Sebastián, planeando cómo explicarle a todos que su boda soñada había sido cruelmente cancelada. Daniela fue operada exitosamente 2 días después. La cirugía reconstructiva duró casi 6 horas completas. Los médicos nos aseguraron que técnicamente había sido un éxito. Tendría que usar muletas durante varios meses mínimo y someterse a rehabilitación física intensiva y dolorosa, pero eventualmente iba a poder caminar perfectamente normal sin ningún problema permanente. Cuando finalmente despertó de la anestesia, todavía confundida y adolorida, me tomó débilmente de la mano con sus dedos fríos. Gracias, mamá, susurró apenas audible. Y yo lloré. Lloré desconsoladamente porque hacía literalmente años que no me llamaba mamá con ese tono. Lloré porque me sentía profundamente culpable de sentir internamente que había tenido que elegir forzosamente entre mis 2 hijas. Lloré por el desastre que éramos como familia. Pero el verdadero calvario, el verdadero infierno, apenas estaba comenzando. No teníamos ni idea de lo que venía. 3 días después de que Daniela saliera finalmente del hospital, todavía convaleciente y débil, recibimos una carta formal certificada de la escuela secundaria. Nos citaban a una reunión calificada como urgente con la directora y el equipo psicopedagógico. Asunto extremadamente delicado que requiere imperativamente la presencia inmediata de ambos tutores legales, especificaba la carta con un tono que no admitía demoras ni excusas. Roberto y yo fuimos a esa reunión sin tener ni la menor idea de qué esperar realmente. Cuando entramos nerviosamente a la sala de reuniones formal, nos encontramos con una sorpresa absolutamente devastadora. Los abuelos de Daniela, Marta y Guillermo, estaban ahí sentados rígidamente junto a la directora y la psicóloga escolar, como si fueran parte oficial del equipo administrativo. ¿Qué demonios está pasando acá?, pregunté inmediatamente confundida y defensiva. La directora nos invitó fríamente a sentarnos con un gesto. Su tono era completamente formal, distante, profesional al extremo. Muchas gracias por venir con tanta prontitud. Hemos estado realizando una investigación exhaustiva y un seguimiento muy detallado del caso de Daniela Silva y Valentina Méndez después del incidente grave que resultó en la hospitalización seria de Daniela. ¿Incidente?, interrumpí bruscamente. Fue un accidente automovilístico común. Los médicos lo confirmaron. La psicóloga escolar, una mujer de unos 50 años con expresión severamente seria, intervino con voz controlada,
Según nuestras investigaciones exhaustivas realizadas durante las últimas 2 semanas, y las declaraciones detalladas de varios testigos presenciales estudiantes, el accidente automovilístico ocurrió durante una persecución vehicular. Valentina Méndez estaba siguiendo activamente con su motocicleta a Daniela Silva y a su novio Mateo después de terminar las clases. Hubo una confrontación verbal muy acalorada y agresiva en el estacionamiento público que escaló rápidamente. Daniela intentó alejarse conduciendo su auto para evitar el conflicto y lamentablemente perdió el control del vehículo en la huida, estrellándose contra un poste. Sentí físicamente que el piso literalmente se movía violentamente bajo mis pies. El mundo entero giraba. Eso es completamente mentira, dije automáticamente, defensivamente. Valentina estaba en nuestra casa ese día específico. Yo la vi. No, señora Méndez, respondió firmemente la psicóloga. Tenemos vídeos completos de las cámaras de seguridad del estacionamiento público mostrando claramente toda la secuencia. Y múltiples testigos presenciales estudiantes. Valentina ya admitió oficialmente haber estado presente ahí, aunque por supuesto niega vehementemente haber causado el accidente directamente o haber tenido intención de dañar a alguien. Roberto no pronunciaba absolutamente ni una palabra. Solo miraba fijamente la superficie de madera de la mesa como si contuviera todas las respuestas del universo. Marta, la abuela de Daniela, habló entonces con esa voz serena, controlada, mortalmente calmada que siempre usaba específicamente para destrozarme emocionalmente. Esto no es algo aislado ni repentino. Daniela ha estado reportando sistemáticamente hostigamiento psicológico constante por parte de Valentina durante literalmente años. En la escuela diariamente. En su propia casa supuestamente segura. Ustedes dos nunca, ni una sola vez, hicieron realmente nada significativo al respecto. Eso simplemente no es verdad. Me defendí desesperadamente. Eran peleas completamente normales de hermanas adolescentes. Cosas absolutamente típicas de la edad. Normal es que un adolescente persiga amenazadoramente a otra con un vehículo hasta causarle un accidente grave que pudo matarla, preguntó Guillermo, el abuelo, con ese tono acusatorio. La directora continuó implacable, sacando una carpeta gruesa llena de documentos. Dada la extrema gravedad de toda esta situación, estamos legalmente obligados a reportar formalmente esto al Departamento de Servicios de Protección Infantil del distrito. Hay indicios muy serios de un ambiente familiar profundamente hostil, tóxico y de negligencia parental grave que pone en riesgo el bienestar emocional y físico de Daniela. Negligencia parental, grité perdiendo completamente el control. Acabo de pagar personalmente 120.000 pesos por su cirugía reconstructiva. Cancelé completamente una boda entera por ella. Eso es negligencia. Dinero definitivamente no es amor materno, dijo Marta con esa calma que me enfurecía. Y según lo que Daniela finalmente se animó a contarnos después de años de sufrir en silencio, esa cirugía es literalmente la primera vez en muchos años que ustedes la priorizaron genuinamente sobre Valentina. La reunión se convirtió en una completa pesadilla kafkiana. Me acusaban directamente de favoritismo extremo y constante. De permitir activamente el bullying sistemático. De crear y mantener deliberadamente un ambiente familiar profundamente tóxico. Los abuelos presentaron documentación extensa y detallada. Capturas de mensajes desesperados de Daniela pidiéndome específicamente ayuda que yo sistemáticamente ignoré o minimicé. Reportes oficiales de la escuela sobre conflictos serios que nunca atendí adecuadamente. Incluso grabaciones de audio perturbadoras de Daniela llorando desconsoladamente en su habitación por las noches. Queremos formalmente la custodia legal temporal completa, anunció Guillermo sin ninguna emoción. Hasta que toda esta situación se resuelva adecuadamente y se investigue a fondo. Absolutamente no, respondí tajante, categórica. No se van a llevar a mi hija. Es mi hija biológica. Si no accede voluntariamente y de manera civilizada, dijo Marta fríamente, vamos a solicitarlo formalmente a través de los tribunales de familia. Y con absolutamente todo lo que tenemos documentado exhaustivamente, realmente no va a ser nada difícil conseguirlo legalmente. Salimos de esa reunión completamente destrozados emocionalmente. Roberto finalmente rompió su silencio en el autocamino a casa. ¿Es realmente verdad todo eso? ¿De verdad ignoraste sistemáticamente todo ese sufrimiento de Daniela durante años? No lo ignoré deliberadamente. Simplemente pensé honestamente que todo se resolvería solo con el tiempo, que era parte normal de crecer. Nuestra hija casi muere literalmente, Patricia. Pudo haber muerto por negligencia nuestra. Valentina también es nuestra hija. Y ella también estaba sufriendo genuinamente. O eso no cuenta para nada. No volvimos a hablar del tema esa noche. El silencio en casa era ensordecedor. Los días siguientes fueron un descenso progresivo al infierno más absoluto. Daniela se mudó temporalmente con sus abuelos mientras nos reorganizamos como familia, según sus propias palabras frías. Valentina todavía seguía sin dirigirme ni una sola palabra, encerrándose en su cuarto constantemente. Y el hospital comenzó a enviar notificaciones oficiales cada vez más amenazantes de pago del saldo restante. Teníamos exactamente 7 días calendario para pagar el saldo completo restante, 80.000 pesos adicionales. O iniciaban formalmente acciones legales de embargo.
Revisé meticulosamente absolutamente todas nuestras cuentas bancarias. Las tarjetas de crédito estaban todas al límite máximo. Los ahorros personales, completamente agotados. El dinero de la boda de Valentina ya simplemente no existía más en ningún lado. Una noche, mientras recogía mecánicamente la ropa de Daniela para llevársela a casa de sus abuelos, encontré la caja de terciopelo negro. El collar de oro blanco con la esmeralda. Lo saqué cuidadosamente. La piedra verde profundo brillaba hipnóticamente bajo la luz amarillenta de la lámpara. Pesaba sorprendentemente. Se sentía objetivamente valioso, caro, importante. Y entonces, en ese momento preciso de desesperación absoluta, tuve un pensamiento que simplemente no pude detener, que se instaló en mi cabeza y no se fue. ¿Y si este collar es exactamente la solución que necesito desesperadamente? Me lo guardé temblorosa en el bolsillo profundo de mi chaqueta. Durante 2 días completos lo llevé constantemente conmigo sin hacer realmente nada con él. Solo mirándolo obsesivamente cada tanto. Calculando mentalmente posibilidades. Justificándome internamente. El tercer día, finalmente tomé la decisión. Caminé determinadamente hasta una casa de empeño pequeña y discreta que conocía en el centro de la ciudad. Una que específicamente no hacía demasiadas preguntas incómodas. El hombre de unos 60 años detrás del mostrador rayado lo examinó profesionalmente con mucho cuidado. Usó una lupa de joyero. Lo pesó en una balanza de precisión. Lo midió meticulosamente. Oro blanco de 18 quilates certificado. Esmeralda natural colombiana de aproximadamente 2 quilates. Corte excelente. Estado prácticamente perfecto. ¿De dónde exactamente lo sacó, si se puede saber? Es mío personal, mentí directamente mirándolo a los ojos. Herencia familiar de mi abuela fallecida. Me miró con obvio escepticismo pero profesionalmente no preguntó más detalles. Puedo darle 15.000 en efectivo inmediato ahora mismo. O 20.000 si acepta un pagaré formal a 60 días de plazo. Efectivo inmediato, dije sin dudar ni un segundo. Firmé rápidamente los papeles legales sin siquiera leerlos realmente. Me dieron el dinero en un sobremanila grueso. Salí de ahí sintiendo simultáneamente un peso gigantesco menos en el pecho y uno completamente nuevo y diferente instalándose pesadamente en mi estómago. Con ese dinero en efectivo hice exactamente 3 cosas. Primero, pagué inmediatamente una parte significativa del saldo pendiente del hospital. No absolutamente todo, pero definitivamente suficiente para detener las amenazas legales inmediatas de embargo. Segundo, hablé directamente con el gerente del salón de eventos. Milagrosamente, la fecha específica de Valentina todavía seguía disponible si pagaba un recargo sustancial del 20% por la demora. Lo pagué sin pensarlo. Tercero, llamé emocionada a Valentina y le anuncié que su boda soñada estaba oficialmente de vuelta en pie, que todo se había solucionado milagrosamente. Su reacción emocional inmediata justificó completamente todo en ese momento. Lloró de felicidad pura. Me abrazó fuertemente como no lo hacía desde que era una niña pequeña. Sabía que no me ibas a fallar nunca, mamá. Sabía en el fondo de mi corazón que me querías de verdad. Roberto estaba visiblemente confundido pero enormemente aliviado al ver a Valentina feliz nuevamente. ¿De dónde exactamente sacaste todo ese dinero tan rápido? Pedí un adelanto importante en mi trabajo. Mentí con naturalidad sorprendente. Y vendí algunas cosas viejas que tenía guardadas que ya no usábamos. Él no preguntó más detalles específicos. Estaba demasiado genuinamente feliz de ver a Valentina sonreír radiante de nuevo, de ver que la familia volvía a funcionar. Durante 2 semanas completas, absolutamente todo pareció volver milagrosamente a algo parecido a la normalidad. Valentina volvió entusiasmada a planificar cada detalle de su boda perfecta. Roberto volvió a reír en casa. Y yo intentaba desesperadamente no pensar obsesivamente en el collar y lo que había hecho. Daniela seguía viviendo en casa de sus abuelos. Hablábamos ocasionalmente por teléfono. Conversaciones cortas, incómodas, llenas de silencios pesados. Ella preguntaba por su ropa. Yo le decía que se la llevaría pronto. Nunca mencionó nada sobre el collar. Pensé genuinamente que ni siquiera lo había notado ausente todavía. Pero estaba completamente equivocada. Muy equivocada. Una tarde aparentemente normal, mientras preparaba la cena, Valentina entró abruptamente a la cocina con su celular en la mano temblorosa. Estaba completamente pálida. Mamá, tenés que ver urgentemente esto. Ya está en todos lados. Era una captura de pantalla del grupo cerrado de chat del colegio. Un post anónimo con un título que literalmente me heló completamente la sangre. ¿Qué clase de madre le roba descaradamente a su propia hija para pagarle la boda soñada a otra? Debajo del título había fotos. Del collar específico. De la caja de terciopelo negro distintiva. Y peor aún, infinitamente peor, una foto borrosa pero claramente legible de una factura de empeño con mi nombre completo visible. El post ya tenía cientos de comentarios. Todos furiosos, todos condenatorios, todos compartiendo la publicación. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Valentina con voz temblorosa de pánico. ¿Por qué tu nombre está ahí?
No tengo ni idea, mentí desesperadamente. Alguien malicioso está obviamente tratando de causar problemas graves en nuestra familia. ¿Vendiste realmente el collar de Daniela? No seas ridícula. Mamá, está literalmente tu nombre legal completo en la factura. Roberto entró justo en ese momento a la cocina. Leyó el post completo palabra por palabra. Leyó varios comentarios devastadores. Me miró fijamente a los ojos. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes en 10 años juntos. Decepción absoluta y total. Decime por favor que no es verdad, susurró con voz quebrada. No respondí. No podía. Las palabras simplemente no salían de mi garganta cerrada. Patricia, por favor, insistió más fuerte. ¿Vendiste el collar de Daniela para pagar la boda? El silencio que siguió fue ensordecedor. Fue mi confesión completa. Valentina empezó a llorar descontroladamente. No, no, no. Esto va a arruinar absolutamente todo. Van a pensar que yo soy cómplice de esto. Van a cancelar mi boda. Sebastián va a cancelar todo. Sus padres van a... Nadie va a cancelar nada, la interrumpí intentando sonar firme. Fue un préstamo temporal. Voy a devolverlo completo. Todo se va a solucionar. ¿Un préstamo?, gritó Roberto completamente fuera de sí. Le robaste descaradamente a tu propia hija. Esto es un delito penal. Era una emergencia desesperada. No teníamos absolutamente ninguna otra opción posible. La opción era no robar. La opción era ser una persona decente. Esa noche fue sin exagerar la peor de toda mi vida entera. Roberto durmió en el sillón de la sala. Valentina se encerró completamente en su habitación sin salir. Y yo me quedé completamente despierta mirando fijamente el techo blanco, esperando inevitablemente que el teléfono sonara con malas noticias. Sonó a las 6 de la mañana exactamente del día siguiente. Era Marta, la abuela de Daniela. Su voz era fría como el hielo, completamente controlada. Ya vimos el post viral. También conseguimos copia de la factura de empeño original. Y Daniela acaba de confirmar que su collar no está donde lo dejó. Puedo explicarte toda la situación. No hay absolutamente nada que explicar ahora. Ya hablamos extensamente con un abogado especializado. Vamos a presentar formalmente una denuncia penal por apropiación indebida agravada. El collar está profesionalmente evaluado en más de 30.000 pesos. Es un delito grave. Era para salvar a mi familia. Para pagar su cirugía. Destruiste completamente a tu familia. Y ahora vas a pagar legalmente por todo ello. Colgó sin darme oportunidad de responder. Las siguientes semanas fueron una pesadilla kafkiana absoluta. La historia se viralizó completamente no solo en el colegio sino en todo el barrio. Valentina empezó a recibir constantemente mensajes crueles, amenazas, insultos. La llamaban la hija de la ladrona, la cómplice, la que arruinó a su hermana. Algunos de sus amigos más cercanos cancelaron súbitamente su asistencia confirmada a la boda. Su jefe directo en el trabajo le sugirió firmemente que tomara unos días de licencia hasta que todo este escándalo desagradable se calmara un poco. Roberto apenas me dirigía la palabra mínima necesaria. Dormíamos en habitaciones completamente separadas. Comíamos en horarios deliberadamente diferentes. La casa se había convertido en un campo de batalla silencioso. Y la denuncia penal avanzaba implacablemente. Los abuelos no solo querían recuperar el collar. Querían la custodia legal total y permanente de Daniela. Y tenían un caso extraordinariamente sólido con toda la documentación que habían recopilado meticulosamente durante años. Una semana antes de la boda programada, recibí una citación judicial formal. Tenía que presentarme obligatoriamente ante un fiscal para dar mi declaración oficial bajo juramento. Fui acompañada por un abogado defensor de oficio que el Estado me asignó. Me explicó la gravísima situación legal. Si el collar realmente vale lo que están diciendo, y usted efectivamente lo vendió completamente sin consentimiento de la propietaria legal, estamos técnicamente hablando de apropiación indebida agravada por el monto. Podría enfrentar prisión efectiva. Prisión. Soy su madre biológica. Eso legalmente no le da ningún derecho automático sobre sus pertenencias personales de alto valor, especialmente si fueron un regalo documentado formalmente de terceros. Intenté desesperadamente recuperar el collar antes de que todo empeorara más. Volví prácticamente corriendo a la casa de empeño. El mismo hombre me miró con lástima genuina cuando finalmente le expliqué toda la situación desesperada. Para recuperarlo necesita pagar 18.000 completos. El precio original más todos los intereses acumulados y todas las comisiones adicionales. No tengo ni remotamente ese dinero disponible. Entonces lo siento sinceramente, señora. En 2 semanas más sale automáticamente a subasta pública y lo perdemos definitivamente. Salí de ahí y lloré descontroladamente en mi auto durante más de 1 hora. Esa misma noche le pedí ayuda directa a Roberto. Necesitamos urgentemente un préstamo mayor. Si no devuelvo el collar inmediatamente, voy a ir realmente presa. Él me miró con una expresión compleja que no pude descifrar completamente.
Cansancio extremo, tal vez. O resignación total. Voy a pedirlo mañana, dijo finalmente sin emoción. Pero no lo hago por vos. Lo hago exclusivamente porque Valentina no merece tener a su madre en prisión durante su boda. Conseguimos el préstamo al día siguiente en un banco que cobraba intereses altísimos, casi usurarios. Pagos mensuales que nos iban a ahogar financieramente durante años. Pero recuperé el collar. Se lo entregué personalmente a los abuelos de Daniela. Fui a su casa un sábado lluvioso por la mañana. Marta abrió la puerta pesada. No me invitó a pasar adentro. Tomó fríamente la caja con el collar, verificó meticulosamente que estuviera todo completo y dijo simplemente: Daniela no quiere verte nunca más. Es mi hija. Tengo derechos legales. Ya no tenés ningún derecho moral. La audiencia de custodia definitiva es en 2 semanas. Con todo esto y todo lo demás documentado, no tenés ninguna posibilidad real de ganar. ¿Y la denuncia penal? La retiramos formalmente. No queremos que Valentina sufra más de lo que ya sufrió por tu culpa. Pero Patricia, escúchame muy bien, nunca más te acerques a Daniela. Nunca más. Cerró la puerta pesada. Intenté tocar el timbre insistentemente. Gritar su nombre. Rogar. Nada funcionó. Nadie respondió. Volví a casa completamente destrozada emocionalmente. La boda de Valentina fue 3 días después. Debería haber sido el día más feliz de su vida, pero estaba completamente empañado por absolutamente todo lo que había pasado. Muchos invitados importantes cancelaron a último momento. Los que finalmente asistieron murmuraban constantemente entre ellos. Yo sentía físicamente sus miradas juzgadoras, sus cuchicheos. Durante la ceremonia formal, mantuve una sonrisa completamente forzada que me dolía en los músculos faciales. Cuando Valentina caminó hacia el altar del brazo de Roberto, lloré copiosamente. No de felicidad genuina, sino de alivio puro de que al menos esto había salido medianamente bien. En la recepción posterior, todo parecía ir relativamente bien hasta que los vi entrar. Daniela, con sus abuelos Marta y Guillermo, y con Mateo, su novio, se sentaron deliberadamente en una mesa del fondo. No saludaron a absolutamente nadie. Solo observaban en silencio. Valentina se puso visiblemente tensa cuando los vio. ¿Por qué vinieron?, me susurró angustiada. ¿Los invitaste? No tengo ni idea. Pero pronto lo descubriríamos. A mitad exacta de la cena, 2 personas con trajes oscuros formales se acercaron directamente a nuestra mesa principal. Llevaban placas oficiales. Policía. Señora Patricia Méndez. Sí. Necesitamos que nos acompañe ahora mismo. Tenemos algunas preguntas sobre una denuncia por apropiación indebida. Ya devolví completamente el collar. Ya se resolvió todo. Hay nuevos cargos adicionales. Por fraude en documentación del préstamo. Aparentemente falsificó algunos datos para obtenerlo. Sentí que el mundo literalmente se detenía. Los invitados nos miraban. La música se detuvo abruptamente. Valentina cubría su rostro con las manos enguantadas. No pueden hacer esto ahora. Es la boda de mi hija. Puede venir voluntariamente o podemos arrestarla formalmente aquí mismo frente a todos. Roberto se levantó rígido. Voy con ella. Papá, no, suplicó Valentina. Tengo que hacerlo. En el auto de policía, Roberto finalmente habló. Falsificaste documentos oficiales. Exageré un poco nuestros ingresos para que nos aprobaran. No pensé que realmente importara. ¿No pensaste que importaba cometer otro delito para encubrir el primero? No tuve respuesta posible. En la comisaría, me tomaron declaración durante casi 3 horas. Me explicaron detalladamente los cargos. Me advirtieron sobre las consecuencias legales graves. Me dejaron ir finalmente con una citación a juicio. Cuando volví al salón, la boda había terminado. Los invitados se habían ido. Solo quedaban Roberto y Valentina recogiendo tristemente cosas. Valentina ni siquiera me miró. Arruinaste completamente mi boda. Amor, yo. No me hables más. No quiero volver a verte. Se fue con Sebastián. Roberto se quedó un momento más. Voy a dormir en un hotel esta noche. Mañana vamos a hablar sobre la separación definitiva. Roberto, por favor. Se acabó todo, Patricia. Todo se acabó definitivamente. Y se fue. Me quedé completamente sola en ese salón vacío y frío, rodeada de decoraciones de una boda arruinada y los restos de una familia que ya no existía. Los siguientes meses fueron un descenso lento al infierno. El juicio avanzó. Roberto inició formalmente los papeles de divorcio. Valentina se mudó permanentemente con su esposo y me bloqueó de todos lados. ¿Y Daniela? Daniela consiguió la custodia legal con sus abuelos. Perdí absolutamente todo. Mi familia, mi casa, mi dignidad. Ahora vivo sola en un departamento pequeño que apenas puedo pagar trabajando 2 empleos. Trabajo de día limpiando oficinas y de noche cuidando ancianos. Cada peso que gano va directo a pagar las deudas del préstamo.
Y cada noche me pregunto exactamente cómo llegué aquí. A veces me digo que solo hice lo que tenía que hacer. Que tomé decisiones difíciles en momentos imposibles. Que cualquier madre habría hecho lo mismo. Otras veces, cuando el silencio es demasiado fuerte y la soledad demasiado pesada, admito la verdad, no fue el collar lo que destruyó mi familia. Fui yo. Desde el principio, elegí ver solo lo que quería ver. Elegí escuchar solo lo que quería escuchar. Elegí a una hija sobre la otra porque una me hacía sentir amada y la otra me recordaba mis fracasos. Y cuando tuve que enfrentar las consecuencias de años de negligencia emocional, tomé el camino más fácil, robar. No, no es robo cuando es de tu hija, me decía. Es un préstamo. Es una solución temporal. Es por el bien de la familia. Pero era robo. Simple y llanamente. Y lo peor no es que lo hice. Lo peor es que durante mucho tiempo, incluso después de que todo explotó, seguía sin arrepentirme. Seguía culpando a Daniela por ser difícil. A los abuelos por entrometerse. A Roberto por no apoyarme. A Valentina por ser tan sensible. A todos menos a mí misma. Hoy Daniela cumple 18 años. No me invitó a su fiesta. No la culpo. Valentina está embarazada de su primer hijo. Me enteré por Facebook. Tampoco la culpo. Roberto se casó de nuevo hace un mes. Con una mujer que conoció en el trabajo. Alguien que, según escuché, es muy buena con los límites. Y yo sigo aquí. Pagando deudas. Viviendo sola. Cargando con el peso de cada decisión equivocada. A veces me pregunto qué habría pasado si esa tarde, cuando encontré el collar, simplemente lo hubiera dejado donde estaba. Si hubiera hablado con los abuelos de Daniela y pedido ayuda. Si hubiera cancelado la boda de Valentina y le hubiera explicado con honestidad por qué. Si hubiera admitido que estaba sobrepasada, que no sabía cómo manejar la situación, que necesitaba ayuda. Pero no lo hice. En cambio elegí el camino que me parecía más fácil en ese momento. El que resolvía el problema inmediato sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Y ahora pago el precio cada día. Esta mañana recibí un mensaje. De un número desconocido. Solo decía, mamá, estoy embarazada. Pensé que debería saberlo. Daniela. Mi primer instinto fue responder inmediatamente. Pedirle perdón. Rogarle que me dejara ser parte de su vida de nuevo. Pero me detuve. Porque una parte de mí, la parte que finalmente está aprendiendo, sabe que lo que necesito decir no cabe en un mensaje de texto. Y que tal vez, solo tal vez, ya es demasiado tarde para algunas cosas. Así que solo respondí. Felicitaciones. Cuando estés lista para hablar, aquí estaré. No espero respuesta. Y está bien. Porque esta es mi historia. La historia de una mujer que pensó que podía comprar la felicidad empeñando el futuro. La historia de una madre que eligió mal tantas veces que olvidó cómo elegir bien. La historia de alguien que todavía está aprendiendo que el perdón más difícil de conseguir no es el de los demás. Es el propio. Y ese todavía no lo he conseguido. Tal vez nunca lo consiga. Pero al menos ahora lo sé. Y eso, supongo, es un comienzo. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a Mich Historias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.